Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Nosotros damos la bienvenida a Javier Buendía. Él es el presidente del Centro de Observación Ciudadana. Javier, ustedes hacen mucho trabajo en el tema de ciudad, de análisis de Quito, de hacia dónde vamos como ciudad. Acabamos de vivir Hábitat 3, una cumbre del mundo entero que se lleva a cabo cada 20 años. ¿Cómo desde el Centro de Observación ustedes vieron la cumbre, pero también ven las responsabilidades que tenemos como ciudad a futuro y como país, cada ciudad, cada pequeño cantón, hacia dónde proyectarse? Muchísimas gracias, Claudia, como siempre un gusto, un honor. Lo que deja Hábitat 3 hacia adelante es una enorme posibilidad de que dentro de los matices y los contenidos de desarrollo urbano podamos ir generando, específicamente, sobre todo desde la capacidad técnica, modelación de lo que viene para las próximas ciudades. A ver, ¿qué entendemos por modelación? Quisiera, y lo voy a ir interrumpiendo porque para que todos sepamos, para que el tema sea más simple. Un poco más sencillo y pedagógico. Eso quiere decir nada menos y nada más que la posibilidad de que vayamos construyendo ciudades desde el punto de vista de no solamente la contingencia política, sino desde el punto de vista de la contingencia técnica. Teniendo en cuenta que, por supuesto, el tema del diálogo político siempre será importante. Las críticas que se han generado no solamente al evento de Hábitat 3, sino incluso una semana antes cuando hicimos presencia en la quinta cumbre mundial de ciudades en Bogotá y en la segunda asamblea mundial de gobiernos locales, que también se reúne previamente a cada Hábitat en periodos de 20 años, era que efectivamente no hay un carácter vinculante para las decisiones que toman las conferencias internacionales de Hábitat. En este caso, el producto concreto, que ha sido la nueva agenda urbana, no tiene ni para los gobiernos nacionales ni para los gobiernos locales, a menos que adopten ya en sus legislaciones y ordenamientos jurídicos propios, un carácter obligatorio de adoptarla. ¿Cómo hacer que las grandes cumbres, como la que acaba de vivir Quito, tengan lógica y forma de hacer que sus declaraciones se cumplan y no sean saludos muy lindos, declaraciones muy poéticas, pero que dentro de 20 años se vuelven a analizar y vemos que no se cumplieron? Hace unos días precisamente estuvo aquí uno de los técnicos mexicanos que participó en Hábitat y en Contra Hábitat, y él decía, no entendemos por qué desde la primera que se realizó hace 40 años, de pronto en la tercera desvinculamos de la ciudad de la parte rural. Porque los modelos y las decisiones que se fueron adoptando en los primeros dos hábitats no tuvieron la capacidad real de, sobre esas guías metodológicas, ir hacia la especificidad. En esto hay un trabajo muy interesante de dos espacios a los cuales nosotros tenemos membresía internacional. El uno es el Observatorio Internacional de Democracia Participativa y el otro es una alianza euro-latinoamericana de cooperación entre ciudades que incluso, en el caso específico de la segunda, presentaron un documento concreto en una rueda de prensa durante el desarrollo del propio Hábitat. Y en ellos justamente se está matizando sobre las experiencias negativas previas que había señalado el experto mexicano para poder colocar la nueva agenda urbana de Gonzanamá, la nueva agenda urbana de Sucre, la nueva agenda urbana del Distrito Federal o de Lisboa, en términos de que
sean adaptables toda esta lógica de, si se quiere, un recetario que establece la conferencia internacional previa a una discusión que no es que concluyó, que se dio únicamente en Quito, viene de un proceso de 2 años, y que sobre todo pueda tener en cuenta las particularidades que tiene cada ciudad para la adopción de su propia nueva agenda urbana. Por eso es lo que incluso nosotros nos hemos permitido ya lanzar tanto en Bogotá como en el propio Hábitat, con el aval de estas 2 organizaciones internacionales, un modelo que establece con toda claridad frente a toda esta enorme cantidad de temas que tiene la nueva agenda urbana, una línea específica relacionada con la posibilidad de cambiar y modelar las ciudades desde los espacios de gobernanza multinivel. ¿Esto qué quiere decir? Hay una gran cantidad de normas, por ejemplo en el caso ecuatoriano, relacionados con los temas de participación ciudadana, que ha sido nuestro acometer durante estos 8 años, que básicamente son inaplicables, inejecutables, porque falta la decisión política para hacerlo y porque además no existen los controles rigurosos de ese cumplimiento. Falta de decisión política, falta además de empoderamiento de la ciudadanía, porque si uno piensa en que cada consejo debe haber una silla vacía ocupado por ciudadanos, la pregunta es, en los más de 200 municipios, ¿cuántas sillas vacías han sido ocupadas? O sea, hay una serie de elementos. Aquí hay, como usted decía, múltiples normativas, pero ¿cómo conseguir que autoridades locales, ya sea de ciudad, de provincia o de parroquia, vayan más allá de lo políticamente correcto y lo que les puede dar votos en obras? La modelación de una ciudad del futuro implica muchas obras que quedan enterradas, planificación que a veces genera rechazo de ciertos sectores, pero que a la larga lo alaban. Uno puede poner como ejemplo Cuenca, que además está cerca de vivir un aniversario más de su independencia, cuando se empezaron a trabajar en las lagunas de oxidación, y cuando se planificó en los inicios de los años 80 con el doctor Pedro Fernández de Córdoba, 40 años después todo el mundo dice que maravilla lo que hicieron en Cuenca, o 30 años más tarde, pero el alcalde tuvo un costo político extremadamente fuerte. ¿Cómo ir trabajando en esos 2 temas? La aceptación ciudadana y lo que la ciudad necesita a 10, 20 o 30 años plazo, que normalmente no es aceptado por la ciudadanía porque es obra que no se ve, molesta, genera problemas y critican a la autoridad que sí arriesga a hacerlo. Lo que le ha ocurrido al exalcalde de Cuenca señalaba también Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, justamente en la 5ª Cumbre Mundial cuando inauguraba, cuando mencionaba la anécdota de que por lo que hoy me aman, antes, en mi primera alcaldía, llegué al 13% y estuvieron por sacarme de la alcaldía con una revocatoria de mandato. Y es que efectivamente las posibilidades de llegar a establecer una perspectiva de lo que es el modelo de desarrollo de una ciudad atienden también a la capacidad del principio de autoridad en primer lugar, pero también a la capacidad de generar legitimidad sobre las mismas. Es decir, si es que evidentemente uno tiene ya establecido un modelo de gestión y tiene dentro de ello detectado la definición de ciertas obras, estas efectivamente tienen que ir logrando, con la capacidad de esta autoridad, la necesaria línea de las grandes mayorías respecto de ir entendiendo su necesidad. Y sobre todo, no solamente desde la norma fría, sino que a nosotros se nos ha impuesto, sobre todo en los últimos 10 años, hablando del tema de la participación ciudadana, y esto es casi una línea general alrededor del orbe, y así lo ha logrado, por ejemplo, la OIDP, es que las estructuras no atienden sino a lo que los legisladores creen y suponen que deben ser las estructuras de participación ciudadana. Entonces, por lo tanto, como no tiene que ver directamente con la cotidianidad de las personas y con sus necesidades fundamentales, la gente desatiende este tipo de temas. Y las estructuras que existen en las ciudades, por ejemplo, relacionadas con lo que tradicionalmente fueron los comités barriales, las juntas promejoras, los temas en la ruralidad respecto de las juntas de aguas, etcétera, estas se apartan del tema de la normativa o son tomadas tangencialmente. Entonces hay una ruptura entre la posibilidad de lo que el ordenamiento faculta para el ejercicio de derechos de participación y la real línea de concreción y de verificación de la gente de que a través de esos mecanismos pueden llevar adelante sus aspiraciones. Pero además de que efectivamente se llega con discursos grandielocuentes respecto de que vamos a hacer vamos a hacer ciudades para todos, vamos a llenarlas de multicolores, vamos a tener de puertas abiertas, transversalidad en las decisiones, pero las propias autoridades no comprenden el sentido de eso, incluso en el momento mismo de presentarse como candidatos, y peor ya cuando están ya dentro del ejercicio del mandato. Entonces, esas 2 rupturas llevan a que efectivamente, más allá de que las normas existan, las obligaciones estén presentes, la gente tiene esta línea de desempoderamiento
por esta situación de falta de concreción de sus necesidades a través de ellas, y porque también la autoridad no la comprende, no la entiende, sé si no la comprende, no la entiende, pero arbitralmente también es más toma cómodo. decisiones. Hablamos de autoridad, hablamos de alcalde, hablamos de prefecto, en donde la gente ya encarga y se olvida. Pero si usted va al diario vivir de la ciudadanía, uno deja al niño en el colegio y solo protesta cuando pierde el año. O sea, hay falta de relación, ciudadanía y todos los servicios, desde el propio educativo. Uno echa la culpa al profesor que el niño no aprende a leer o saca mala nota en música, pero ¿qué pasa en el otro lado de la mesa, que somos los padres? Entonces, y si ya solo lo comparamos con la autoridad, es igual, nombramos concejales, nombramos alcaldes, solo reclamamos cuando algo falta, pero ¿cómo lograr esa participación proactiva que cuide, que dé soluciones antes que los problemas se presenten? ¿Qué nos preocupa este momento en Quito? El año pasado todos estamos preocupadísimos por Cotopaxi. ¿Qué se ha hecho para mitigar si se da una erupción? Que no se dio ahora, está tranquilo el volcán, pero ¿y a futuro qué? De aquí a 20 años otra vez vamos a estar sufriendo que va a generar lahares y matar a miles de personas. ¿Cómo ir en proyecto y la ciudadanía también cómo aprender a exigir soluciones antes que los problemas se presenten? Como el caso más claro, yo creería que es el volcán Cotopaxi. Yo creo que esos mitos relacionados con el tema de la educación, las posibilidades de sensibilización, las socializaciones, etcétera, resultan también ya espacios comunes y también líneas de ineficiente capacidad. Además, espacios comunes que a veces no comprendemos. De todas las normativas que se han aprobado en la Asamblea Nacional, todas han sido socializadas con la comunidad. Yo puedo preguntar a muchos miembros de la comunidad quiénes han sido parte de la socialización, y ahí entramos en dificultades de comprender qué significa este término y qué significa participación ciudadana. Hay una frase que es concluyente respecto a este tema. Consultamos con muchos, pero decidimos pocos. Y entonces ese es el juego del tema, no de la arbitrariedad más que del tema arbitral. Es que necesariamente hay que ser absolutamente ya aterrizados incluso en la propia idiosincrasia relacionada con la ecuatorianidad y en el caso particular incluso de la quiteñidad. Nosotros siempre estamos en la línea de los contingentes, es decir, siempre buscamos el tema de empoderarnos de las situaciones cuando ya surgen los problemas. Hacer de ello una capacidad de encauzar esa lógica de insatisfacción, de inquietud, de incomodidad, es lo que puede partir para lograr una lógica de civilidad, es decir, la recuperación de lo cívico. En el Ecuador existen incluso antecedentes muy claros de cómo se fueron construyendo nuestras ciudades a partir del tema de la posibilidad de conjunción de voluntades, y por eso apareció el tema de lo cívico, por eso las juntas cívicas tienen 100 años, etcétera, 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 y además fueron representando también a grupos de interés muy, muy concreto. Hoy necesariamente el tema de ese padre de familia, que aquí podemos nuevamente darle la recomendación, durante el año detecte los problemas que tiene su hijo y note que el protagonista de los mismos es él y no el profesor. Esos lugares comunes las personas lo escucharán y dicen, sí, tienen razón, pero en la práctica seguirá ocurriendo que el malo será el profesor. Entonces, cuando la gente tiene ya esta línea de que sus necesidades básicas, sus intereses personales, sus intereses familiares están explotados, porque evidentemente hay una lógica de problemática, es donde ahí debe aparecer un espacio, ¿no?, que colectivice los problemas y que esa línea de incomodidad y de inquietud sea encaminada. Y esa línea de encaminamiento puede tener tres componentes básicos. El primero, llevar a una lógica de información que casi siempre, por no decir siempre, es sesgada por parte de las autoridades. En segundo lugar, la posibilidad de encauzar dentro de ello no solamente a las acciones de protesta, de hecho, de la calle, el plantón, la marcha, sino a acciones concretas dentro de la propia institucionalidad. Y uno tercero, frente a estos problemas, ¿cuáles son las alternativas? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el último prime de trabajo, la capacidad que existen no solamente de las universidades, de los sectores académicos, sino de la propia ciudadanía y de personas que están en este momento escuchándonos y que desde la pasividad y el estado de confort no manifiestan las enormes capacidades técnicas que tienen. Hay, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, profesionales, ¿no?, que se dedican a su diario vivir, es decir, al tema de en la mañana salir de su casa, ir a trabajar, regresar en un espacio de total significación respecto de su vida familiar, pero que en su acervo, en su capacidad, en su formación, tienen enormes posibilidades de proponer líneas de solución a problemas que tienen las ciudades, Quito, etcétera,
y que evidentemente no tienen el cauce necesario porque no están en los medios de comunicación. Ahora, de todas maneras, las redes sociales les ofrecen algún tipo de posibilidad de expresar alguna opinión, pero que no tienen este carácter colectivo, y no hay quien recepte y articule a esos Pero no existe un quinto poder del Estado, que es la participación ciudadana. ¿Para qué sirve este poder? Exactamente, todos estamos preguntándonos para qué sirve, porque resulta ser que es como la transparencia, todo el mundo habla de ella y nadie sabe qué es. Entonces, y es tan transparente que no se la mira. Nosotros sí tenemos ahora, que incluso estamos entrando en matices de evaluación de lo que han sido estos 10 años, aprovechando la época electoral, es que efectivamente lo que se hizo fue una cooptación de la participación ciudadana para anularla. Y en segundo lugar, con esa institución que se creó, se transfirió el tema de la colocación de autoridades en los espacios de control, lo cual ha producido las líneas de falta de transparencia y de cumplimiento del ordenamiento jurídico y la enorme opacidad respecto de cosas tan sencillas como el asunto del acceso a información, que ahora, incluso hace unos minutos lo escuchaba a varios analistas relacionados de que resulta ser letra muerta, e incluso más allá de la poesía de lo que existe sobre el tema de la legislación de transparencia y acceso a información desde hace más de 10 años, esta no significa objetivamente en su eficacia absolutamente nada. Entonces, estos procesos que se vinculan a través de esta modelación cívica son las que cambian un modelo, el modelo de gobernanza, y que se adaptan sobre la realidad de las personas, que se establecen metodologías, pero en primer lugar tomando en cuenta la propia idiosincrasia de cada uno de los sectores y de las propias diferencias que existen dentro de una misma ciudad, y vincula a que las autoridades que se vayan a presentar a elecciones populares en el futuro hayan tenido la capacidad antes de empoderarse pues también de este modelo, que además resulta ser nucleico para establecer la nueva agenda urbana, no la que nos dice Naciones Unidas, sino la de Quito, la de Guayaquil, la de Cuenca, la de México Distrito Federal o la de Chiapas. Entonces, ahí sí entonces podremos tener una línea concreta, efectiva, real, sobre lo que podrían ser todas estas líneas un poco hasta retóricas de lo que significa el desarrollo urbano. Ahora, el tema de las obras desde el punto de vista incluidas en un modelo de gestión, que carezcan en un momento determinado de popularidad, resultan nada menos y nada más que también lugares comunes, porque obras consensuadas, voy a citar un caso, el tema de la obra de la carretera Collas en Quito, La pregunta de la Collas, ¿consensuada por quién? Porque ha sido muy criticada. Incluso, y además es la carretera más cara de la historia. Así es, exactamente, a eso iba, a que efectivamente gobiernos nacionales sucesivos desde que los plantearon y las sucesivas alcaldías metropolitanas hasta que se concretó la obra, dieron una enorme línea de socialización, de participación, de vinculación, de órganos, de espacios técnicos respecto de una obra que en el mundo, y uno cuando la comenta afuera causa incluso la sorpresa y el escozor de las personas, al manifestar que cada kilómetro costó $17 millones en su construcción. Y en cambio, alternativas que también gozaron de la propuesta incluso nacida desde la propia ciudadanía, desde los moradores, desde los vecinos, como es la Hualopuembo, murió en estado de indefensión. Entonces, hay por la una falta serie de de posibilidad de elementos. concreción. O sea, hay falta de posibilidad de concreción, pero hay falta de decisión de la autoridad de turno. Usted hablaba de los sucesivos, quienes han liderado el Distrito Metropolitano de Quito. Y al final vemos la injerencia del gobierno nacional para la construcción de la vía Collas. Así es. La pregunta también sería, costaron $16 billones por kilómetro, pero ¿qué pasó también y cuántas personas la utilizan? También hay que hacer otro análisis allí. Ahora, Javier, retomando el tema de hábitat, de la famosa agenda urbana, ¿cuánto podemos pensar que se debe ejecutar en 20 años? ¿Cuánto las ciudades vamos a ser más resilientes, más seguras, más sostenibles, más incluyentes? Yo lo que creo es que básicamente esas evaluaciones, como bien planteaban varios de los alcaldes, entre ellos... Además, ojo, lo hacen los gobiernos. ¿Por qué los alcaldes no fijan la agenda urbana? Efectivamente, esa fue la posición del documento denominado Compromiso de Bogotá, en donde se pide una mayor presencia en los espacios globales por parte de las autoridades locales. Pero en esto hay que salir un poco de lo formal y entrar directamente en lo pragmático. La posibilidad de que estas líneas metodológicas internacionales lleven adelante la concreción de solucionar las necesidades básicas insatisfechas y luego las colectivas insatisfechas son realmente los aportes que dejan estos espacios. En términos de concretar que hayan
una articulación de actores en lo técnico, en lo societario, en lo social, en la posibilidad de lo comunitario, para ir determinando sobre estos tips, estas líneas, estos elementos, estos instrumentos que va dejando estas discusiones para llevarlo al diario vivir. En eso nosotros creemos con toda claridad que la rendición de cuentas que puedan ejercer las autoridades respecto de la aplicación de la nueva agenda urbana estará, por ejemplo, enmarcado en otros elementos técnicos. Nosotros cuestionábamos, por ejemplo, que en Quito y en el Ecuador, ¿por qué no se han cumplido elementos técnicos de evaluación que el propio ONU Habitat ha determinado desde el año 2004? Uno de ellos es el índice de prosperidad de las ciudades. Entonces se determina cuáles son las capacidades individuales y familiares que tienen los habitantes de una ciudad, y metodológicamente y técnicamente se va evaluando cómo están en términos de las condiciones de vida. Es decir, tomando en cuenta, pero también ahí volvemos a otra cosa. Volvemos a la famosa participación ciudadana que exige a la ciudad a cumplir esos índices y a publicar esos índices. Siempre y cuando haya un problema de por medio. En esto no hay que, ya definitivamente no hay que echar mano del tema del engaño. Esto de suponer que la conciencia cívica de las personas se va a dar por generación espontánea no es real. Se necesita el tema de la posibilidad de que en la casa comunal de los barrios alguien efectivamente detone un problema y efectivamente la solidaridad inmediatamente aparece. Si es que se van con procesos de, miren, existe la legislación de participación ciudadana que nos dota de la posibilidad de acceso a información, etcétera, eso no concita, no genera ningún tipo de interés, y más allá del comentario que podrá hacerse en la sobremesa en la noche después de haber asistido a un evento. En esa magnitud, es tan importante el tema de la aplicación de este tipo de índices de indicadores de evaluación, por ejemplo, que cuando los gobiernos locales ecuatorianos se quejan de que ahora incluso les viene un recorte presupuestario del 21 al 37%, dependiendo de la ciudad, hay incluso en esta poesía también parafernalística de la Revolución Ciudadana relacionado con el Plan Nacional del Buen Vivir, un elemento que dice que si usted demuestra, de acuerdo a las metodologías que ellos tienen, que las condiciones de vida de la gente han mejorado, usted tiene capacidad para reclamar transferencias de mayor tipo. En la evaluación que nosotros le solicitamos a Semplades en noviembre del año pasado, y raramente nos entregaron la información completa, no existe uno solo de los 221 municipios del Ecuador que haya mejorado el tema y que haya demostrado que mejoró las condiciones de calidad de vida de la gente para solicitar una cifra superior de transferencias. Bueno, nos encantaría hablar sobre cada ciudad y cada problema, cómo ha mejorado o aprobado la calidad de vida. Gracias a Javier. Buen día. Claudia. Recordamos que él es el presidente del Centro de Observación Ciudadana, quienes chequean la ciudad, chequean lo que está pasando, y es importante sobre lo que él nos ha dicho sobre Hábitat 3, pero también sobre lo que deben hacer las ciudades, índices que todos debemos exigir sean medidos para saber si la calidad de vida de los habitantes de cada ciudad del país, en este caso el Distrito Metropolitano de Quito, ha mejorado o empeorado, y hacia dónde queremos ir, cuáles son las necesidades ciudadanas para que la autoridad pueda intervenir de acuerdo a la decisión de la ciudadanía. Gracias nuevamente, Javier. Buen día. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el pintor peruano Jorge Arce. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad.
Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al artista peruano Jorge Arce. Él está presente aquí en la Galería de Sara Palacios, en Cumbayá, pero también durante este año, Jorge, usted ha trabajado en diferentes partes del mundo, ha estado en Canadá, ha estado en Madrid, en la propia Guayaquil y no se diga Perú. Exacto. Usted presenta una obra llamada Ditirámbico, no sé si lo pronuncio bien. ¿Qué significa esto? Exactamente, es la explicación ditirámbico sobre el amor, es el título de la muestra. Ditirámbico sobre el amor. Sobre el amor. En realidad el término ditirámbico proviene pues de raíces griegas, que es una, digamos, lo preestablecido al teatro, ¿no? A la teatralización de la vida. Entonces es un tanto como exagerado o enaltecido, sobredimensionado. Realmente hacía un grupo de personas, hacía un tipo de teatralización sobre Dionisio, ¿no? El dios el famoso Dionisio, de las fiestas dionisíacas. Exacto. Entonces yo utilicé ese término para poder reestructurar una forma del concepto como tiene uno sobre el amor filial, el amor. Bueno. Sí, pero si uno piensa en el dios Dionisio, piensa en traiciones, piensa en excesos, piensa en una serie de elementos. Exacto. El amor filial, el amor que usted representa en sus obras también tiene excesos porque describe de alguna forma nuestras carencias y nuestras cosas mayores, entre ellas que son las emociones. Por ejemplo, la explicación de Ditirámbico sobre el amor, yo a través de símbolos plásticos, estéticos, digamos un corazón vacío, un sillón, una jaula, un pez, etc., sirve como una demostración irónica sobre el complemento que es la parte estética de la obra. Digamos, una persona que está sufriendo, pero encuentras un pez ahí en una situación hasta de burla, ¿no? He teatralizado todo esto para poder complementar el sentido de la vida en el arte como fuerza viva de transformación. Que es lo que usted ha expuesto en diferentes salas de los diferentes continentes. ¿Cómo es la reacción de las personas? Este momento está con una muestra hablando sobre el ditirámbico del amor, pero ¿qué otras expresiones artísticas ustedes han llevado al mundo y cómo es la reacción de sus públicos? Uno puede reírse cuando ve situaciones curiosas, corazones medio vacíos o medio llenos, puede reírse solo de escucharle, pero claro. ¿Cómo reacciona? Y usted como pintor, como artista, ¿qué espera de su público? Las reacciones son muchas, las lecturas también depende de cada persona. Exactamente mi línea artística no va por la figura humana o la figuración, y más he hecho investigaciones de modo antropológico. La última muestra que hice aquí en el Ecuador se llamó Caral, Atmósferas y Geometrías. ¿La que hizo en el MAC? Sí, hice en el MAC. En MAC en Guayaquil. Que fue una investigación de cerca de 4 años, ¿no? Para poder sustraer símbolos, iconografía y plasmarla en mi trabajo, que es de modo abstracto. Pero esta oportunidad, a través de la amistad que tengo con Sara y la galería, que es hermosa, fantástica, quise hacer una onda mayor, más explícita, ¿no? Sobre mi trabajo y acercarme a los planos de la figura, ¿no? ¿Y cuánto de su vida y de sus amores está en la obra que está en la Galería de Sara Palacios? Muchos amores. ¿Y los involucrados, si ven la obra, se identifican? Yo creo que podría completar el artista, bueno, excepto yo, bueno, no excepto yo, sino yo al terminar la obra o dejarla intermedia, hago que el espectador la complete.
Siempre hay una línea ahí para el que espectador, pero sí los espectadores estuvieron involucrados en los romances con el artista. Yo creo que todo el mundo ha vivido, ¿no? Ha vivido romances, de los más trágicos a los más elegíacos. Usted habla de varios tipos de obra en donde ve iconos, sobre todo de arte abstracto. ¿Desde cuándo, Jorge, se involucra con el mundo del arte? Porque a veces se discute, nace, se hace. ¿Cómo se formó usted como artista? Yo soy músico exactamente. Yo estudié en la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio Nacional de Música en el Perú. Llevé unos cursos también en Italia, que fue parte de mi vida. En la pintura exactamente soy autodidacta. Creo que es el término que le ponen a los artistas que no pasaron por escuela. O sea, no tengo una formación académica. Pero ¿Y por qué dejó la música por la pintura? No, nunca la dejé. Entonces usted es un pintor músico. Sí, nunca la dejé, nunca la abandoné. Solo que dejé de lado de estar interpretando a Chopin, Mozart, Debussy y todas esas cosas y hice hacer un tipo de investigación o exploración o experimentación con la música. Y eso te hace de una forma un músico aislado, porque el mundo no está como que preparado para poder captar ese tipo de formas. Entonces decidí que el lenguaje visual podría tomarse como la pintura, o sea, transmitir mi música a través de mis imágenes. En la exposición que hice en el MAC, en Guayaquil, por ejemplo, compuse música para la exposición. Aquí, bueno, tenía la idea de hacerlo, pero bueno, por algunos altercados que suceden no lo hice, pero digamos, al ver mi obra estás viendo la música que he compuesto, pero tiene imágenes, ¿no? ¿Cómo es esto tan interesante que nos menciona el sonido, convertirlo en pintura? Porque al ver la obra, dice, ves mi música. La música no se ve, la música se escucha. ¿Cómo lograr esta mezcla de los sentidos con la obra de Jorge Arce? Pero cuando uno escucha música, sensorialmente puedes ver imágenes y construir imágenes. No sé, yo creo que tengo esa capacidad de escuchar música y ver imágenes. Entonces, pero creo que uno puede llegar a capturar esas formas en la pintura abstracta, que es más libre, más cínica, más simbólica. La pintura figurativa en sí, no puedes escapar de la forma. Le encasilla más y le da ya una sola visión. Sí, es una visión o una doble lectura, no es lo que tú recepcionas y lo que analizas. La pintura abstracta en sí es color, y el color te puede traer hasta muchas emociones. Creo que, bueno, mis intentos van por eso, ¿no? He pintado la música a través de los cuadros, ¿no? O en los cuadros. Suena muy lindo, he pintado la música a través de los cuadros. Sabemos también que Jorge en la galería va a dar clases y va a mostrar técnicas de pintura. Sí, voy a hacer ¿De qué trata eso? ¿Qué días hay cómo ir? En fin. Voy a hacer una performance, o sea, voy a pintar en vivo, en público, y los que estén interesados pues podrán ver cómo ejecuto, porque no solamente es el plan de la transmisión de mis emociones en la tela, sino que también he hecho un tipo de experimentación con algunos materiales, densidades matéricas, mucílago de cactus y cosas así que he ido explorando en el ensayo y el error que ocurre en todo artista, ¿no? Y quisiera transmitirlo a todo el público o artistas ecuatorianos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo asistir y mirar esta performance en donde se mezcla? Y un paréntesis, cuando usted va a hacer esto, ¿va a tener música creada por usted mismo de fondo? Claro que sí, traje un bagaje musical para poder recrear esa escena. Yo pinto a través de las cosas que puedo imaginar y las imagino a través de la música. Este taller llamamos Performance Happening, se inicia esta semana, desde el día lunes hasta el próximo lunes. O sea, iba a ser constante. Además, como es mezcla de feriado, habrá gente que tiene más tiempo para mirarlo. Sí. Y cada taller, ¿usted termina una obra, culmina una obra o queda pendiente para el siguiente proceso? No, la obra la completamos con las personas que están... O sea, yo soy un artista que absorbe mucho las ideas de los demás. Y entonces podemos complementar una obra en conjunto. Pero esta performance la quiero hacer a través de la pintura abstracta y también con música. Que cargué algo así. Bueno, hay un piano hermoso en la casa de Sara, entonces he estado ahí ejecutando ciertas cosas que me pueden recrear imágenes. Yo creo que es una cuestión más espontánea. Veamos qué cosa sale, no de taller, sino de lo que se puede ejecutar. Porque, digamos, uno amanece algunas veces muy lleno de vida, de sus formas, y de pronto, pues, los días tienen sus propios... O la felicidad tiene sus días tristes, ¿no? Hay días con sol y hay días con nubes. No sé cuánto influye en el ánimo de Jorge. Influye mucho, porque yo creo que el arte es en sí... es el sí a la vida, ¿no? Es el en sí a la vida. Y cada artista entrega la piel en ese viaje.
Y siempre he pensado, incluso lo escribí, que hasta el madero de un cuadro es un buen puerto que nos salva de ese mar violento de la vida o nos devuelve a la orilla como un náufrago. También es escritor. No lo sé, solamente escribo, pienso, toco, no lo sé. Prefiero llamarme un artista, ¿no? En buen sentido. Soy un artista, un buscador. Sí, amo este país, amo esta ciudad. Mira, tengo tantos recuerdos, hermosos recuerdos. Es más, hice mi primera exposición individual aquí en la Casa de la Cultura hace bastantes años. Y tengo planes para el próximo año, ¿no? El 2017. Y en fin, seguiré caminando por el mundo, no sé, viajando, absorbiendo, entendiendo, pintando. Es parte del viaje, de ese viaje ditirámbico de la vida, ¿no? Hay que tomar las cosas con alegría. Y dando color a su música. Sí, eso es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Jorge Arce y la invitación que está abierta en la Galería de Sara Palacios en la zona de Cumbayá y Nayón, sobre todo en Nayón. Ustedes pueden ir y mirar esta obra de un artista completo que es músico, escribe y pinta. Y lo que él dice es muy lindo, el dar color a su música, el expresar su música a través de cuadros, lo podemos mirar. Y qué más hacerlo a través de un ditirambo de amor, en donde él dice el público debe sentirse identificado, todos han vivido amores trágicos, amores lindos, amores dulces, y en sus cuadros lo van a poder mirar. Además, si tiene la suerte de ser parte del taller, acompañado con su música, que la música, él dice, uno tiene que pensar cuando escucha música en qué colores tiene la vida y en qué colores tiene la música. Gracias nuevamente a Jorge Arce. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el chef Edgar León sobre esta época del año, colada morada y guaguas de pan. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en este momento con Edgar León, filósofo, chef, y con quien queremos hablar sobre las fiestas que estamos viviendo. Estamos
terminando octubre, empezamos noviembre y todos queremos hablar de colada morada y guaguas de pan. ¿Cómo entender estas tradiciones profundamente arraigadas en el norte del país? Pongo énfasis en el norte porque somos de Loja y de Cuenca y hace 30 años no tomábamos colada morada. Yo creo que el sincretismo que tiene esta expresión en la cocina es precisamente el cuando nos sumaron las técnicas de cómo trajeron los productos, pero este es un plato netamente andino, definitivamente digo netamente andino, y nosotros creo que los lojanos y los cuencanos no nos creemos muy andinos, somos andinos, pero nos creemos, porque tenemos una mezcla muy rara en nuestra cocina. Es mezcla rara, pero también son zonas de país, porque si uno piensa en chochos, por ejemplo, no se cultivaban al sur del Ecuador. Y no comíamos chochos. Y no comíamos chochos. Yo siempre digo, las cadenas de supermercados hicieron que nos globalicemos internamente. No sé si el término está bien usado. Está bien. Jorge Enrique Adún me decía, cuando tú globalizaste la cocina es cuando se conoció el repe fuera de Loja. Y cuando el mote pata salió, mote comemos en toda América, pero el mote pata solo se comía en Cuenca. Poco a poco fue esa expansión y el mote pillo, el mote sucio y las tortillas y el locro es muy particular en Cuenca. Entonces decirles que la colada morada fue, yo diría hace 35 años, casi puntualmente, porque cuando la gente empezó a expandir este plato, pero nosotros en el sur sí teníamos expresiones de Día de Difuntos. Y era llevar los cuyes a comer en el cementerio con los chihuiles y con este tipo de envueltos. Sí, pero no era el Día de Difuntos, era la noche de Todos los Santos para esperar en el cementerio que amanezca el 2 de noviembre. Así era. O sea, y sigue siendo, si uno va a Cuenca o a Loja en esta época, visitar los cementerios la noche del 1 de noviembre es un espectáculo conmovedor, pero muy interesante. Lo que pasa es que las expresiones que vinieron a través de esto fueron de ir a limpiar la tumba, de ir a preparar la casa donde está el difunto. Y prepararla toda esa era compartir también entre los amigos y vecinos de tumbas. Y era toda esa expresión que en la noche anterior se amanecían rezando, cantando y poniendo velas. Y al otro día era la celebración del Día de Difuntos. Cuando ustedes tienen las dulces de Todos Santos, en esta época, es tan enriquecedor tener esa expresión de dulces, y para mí de ahí se derivaron las guaguas de pan. Y la guagua de pan en Loja no eran guaguas de pan, eran las puercas de pan. Son los cerditos, unas cerditas bastante rellenas de quesos y de manjares y de dulces. Y se hacían en Loja específicamente en estas fechas. Solo para esta fecha. Entonces tú llevabas la puerca a la visita, que era de la masa del bollo de pan. Y con muy buen sentido, porque si uno piensa, me traen una puerca de visita, yo de pronto hasta me enojo. Exactamente. Esta era la puerca de la ocasión. Entonces yo quería decirles que las expresiones que tenía todo el país era honrar a los difuntos. Pero la colada morada y las huevas de pan es muy particular de los andinos porque el maíz morado existe desde México hasta la Patagonia. Pero en el Perú se hace la chicha morada o la mazamorra morada. En México se hacen las bebidas moradas del maíz y las tortillas de maíz negro. Pero en el Ecuador puntualmente la colada morada tiene una textura que es colada, que es como más ligera, no tan espesa como la mazamorra, y tiene frutas. El chamburo, toronche o chihualcán, que antes que existe el babaco, era parte esencial de esta. El perfume del ispingo y el mortiño no puede faltar. El resto puedes variarlo, la frutilla puedes variarlo, pero son productos netamente americanos y netamente de los Andes. La frutilla, la mora, el mortiño y el maíz morado, netamente ecuatorianos. Expresarles el afecto a los difuntos para reunir a la familia y hacer las guaguas de pan. Porque lo más bonito... ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de la colada y de las guaguas? Porque tú dices reunir a la familia para recordar a los difuntos y hacer las guaguas. ¿Cuál es el significado que entraña? Ahí existe el sincretismo sociocultural. Cuando los clérigos decían hay que prepararse para rezarle a los difuntos, era prepararse con algo. ¿Qué era el algo? Era la comida de lo que le gustaba al difunto. Y hacer la guagua de pan y la colada morada era como el postre, como el complemento. El resto podría variar el cuy, la gallina, el borrego, el llamingo, lo que sea.
Pero lo que no podía variar era esto. Tú no podías variar. Por eso las pambas mesas de los cementerios, todos tienen diversos menús. Tienen envueltos, tienen tamales, tienen humitas, tienen mote, tienen habas con queso, tienen choclos, tienen etcétera, etcétera, toda la comida. Pero todos tienen colada morada y guaguas de pan. La masa de la guagua de pan era recordarle al difunto inquietud, pero era la alegría de ponerle y pintarle todo. Y la familia se reunía a hacer la guagua de pan. Entonces las guaguas de pan han ido diversificando de tal manera que ahora hay guagua de pan de máchica, hay rellenas de manjar de leche, hay rellenas de mermelada de guayaba, hay rellenas de queso, hay rellenas de mermelada de piña, etcétera, etcétera. Esa diversidad para mí es la evolución de la globalización de la gastronomía, en donde los cocineros ya nos tomamos ciertas libertades. Pero la tradicional, ¿qué relleno tenía? Porque ahora, como tú dices, uno va, primero, no se hacen en muchas casas y uno las compra. Así es. Pero tiene una enorme diversidad de rellenos, de formas, de colores. ¿Cuál es el relleno tradicional de la guagua de pan? El relleno tradicional era la mermelada de guayaba y la de queso. Poco a poco fueron diversificando, ampliándose, lo cual me gustó mucho. Pero para mí, el perfume de la masa es lo esencial. Anís español o anís chiquito era parte medular. Como en Loja y en Cuenca, las unas tienen anís en la masa. En Quito no tienen anís. Bueno, y no se llaman humitas, se llaman chumales además. Se llaman chumales, choclotandas o zambates, que eran muy particulares de los nombres. Entonces decirles que estos envueltos que eran llevados a las tumbas, lo que no faltaba era la colada morada. Y la colada morada va a variar dependiendo de las características que tengan, porque son recetas parentales que vienen desde la abuela. En mi casa nunca se hacía colada morada, es que yo soy católico apostólico lojano, entonces los lojanos no teníamos esta cultura. Tampoco había colada morada, yo digo los últimos, no sé, a partir de hace 35 años, 35 empezamos a comerla y a disfrutarla, pero no había la tradición pero en las zonas. Pero yo me acuerdo tan claro que Monseñor Luna Tobar era quiteño. Pero él decía, ¿cómo extraño la colada morada? Le decía a mi suegra, a la Teresa Muñoz el Juri, y le decía, oiga, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Entonces cuando fui al Perú encontré la mazamorra y ya llegué a la gran ciudad, a la capital, y me encontré con un sabor que tenía mucho perfume. Y a mí me encantaba por el sabor de las frutas. Definitivamente siempre me gustó. Yo espero que a ti también, porque a todos nos gusta. Es un sabor que gusta, pero esta globalización, hoy ya tienes colada morada en Nueva York, en España y en Francia. Y tienes en sobre y facilita. No sé si sea tan buena o tan mala, pero uno disfruta y son recuerdos a través de los sabores y los olores. Porque yo sí creo que la invitación de la colada morada a la casa de la familia o de la abuela es tanto como la invitación a la fanesca. Así es que yo creo que hay que centrarnos y decir, recordar a los difuntos con una ocasión de compartir la mesa es también compartir los procesos de prepararla y hacerla nuestra, porque nuestro sincretismo sociocultural no puede perderse y estas cosas buenas, un poco más universales, hay que compartirlas para que se mantengan y nos tengan como identidad de que tenemos platos incluso para celebrar fiestas de ocasión. Fiestas de ocasión y fiestas en donde uno debería llorar porque recuerda a quienes partieron de este mundo para siempre. El llorar, el momento en la tumba, vas a hacerlo, porque cuando uno deja aflorar los sentimientos de pena o de nostalgia, también tiene que tener un momento de regocijo y de acogernos en una mesa a través de un buen plato. Es como nos hace más hermanos, más humanos y superar la diversidad. Con estas frases tan lindas de Edgar que yo decía al inicio, es filósofo y es chef, es administrador y es un investigador de todas las tradiciones del Ecuador, despedimos este programa. Un programa en donde hemos hablado de varios temas, hemos hablado de política de ciudad, de arte, de pintura y de gastronomía. Así es que gracias por haber estado con nosotros, gracias a Edgar León. Creo que todos nos vamos a quedar con muchísimas ganas de probar una caliente colada morada si hace frío o fría si hace calor, acompañada de una guagua de pan en reunión de toda nuestra familia. Así es que gracias a Edgar León, gracias a ustedes y gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Cheviplan, Movistar, Universidad Internacional del Ecuador y EMAPS Agua de Quito. Con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Y prácticamente no hay aranceles ya con Canadá. Bueno, porque primero, la Unión Europea en el reparto de competencias que tienen los estados tiene una, que es la política comercial. Es una competencia que está en Bruselas, no está en los distintos estados, con lo cual cualquier tratado internacional de libre comercio lo negocia la Comisión. En este caso han cometido varios errores. Han cometido un error, empezando incluso casi por el ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, que se ha salido de alguna manera de la taza y él mismo ha ido a Canadá como un interlocutor válido de negociación. Luego Juncker, la Comisión Europea, querían de alguna manera impulsar esa cercanía entre la población con Bruselas y convirtió un tratado en mixto, cuando es un tratado dándolo un poco a la firma y ratificación de los Estados miembros, cuando en circunstancias normales no tiene por qué suceder, y eso ha hecho que abriera la caja de Pandora. Que tuvieran que ratificarlo de repente. O sea, eso todo ha sido innecesario. Ha sido un error de paso. ¿Pero ha sido necesario o quizás ha sido incluso algo positivo porque ahora mismo está participando en un proceso democrático más amplio? Claro, el proceso democrático está muy bien, que la gente salga a la calle, que se manifieste, que todos los partidos tradicionales y la falta de democracia que a veces echa a Bruselas se pongan entredicho. El caso de los Ballon es un ejemplo de egoísmo y para mí no es democracia cuando 3,5 millones de habitantes secuestran a 500 millones de la Unión Europea. En el caso Ballon es muy concreto, es que en ese momento, justo en el momento de la firma del tratado, de la firma del acuerdo, Valonia, que se siente de alguna manera, es una de las regiones más pobres de Bélgica, que son los perdedores de la globalización, y volvemos al tema de la globalización, está asistiendo a la salida de una de las empresas americanas, Caterpillar, por ejemplo, que más trabajo está dando en esa región, que se van a Francia, poniendo con ello en entredicho 2.500 puestos de trabajo con sus correspondientes familias. Es decir, el rechazo que tienen al libre comercio o al miedo a las multinacionales está en el día a día por esto que digo de Caterpillar. Es un rechazo generalizado. Es un rechazo general a la globalización. Es un acuerdo, yo no soy experta en comercio, pero bueno, he intentado leer lo que gente que sabe mejor que yo de qué se trata. Hay acuerdos comerciales que regulan de alguna manera, que se basan en la reglamentación, y otros en aspectos no tarifarios, es decir, en la producción. Y en este caso el CETA, a diferencia del TPP que vendrá después, el 80% de las medidas que incluye son sobre producción. Es decir, cómo se producen los alimentos y qué tipo de estándares. Y ahí nos metemos en los miedos, el miedo a que se inunde el mercado de productos genéticos, de alimentos genéticos. No es cierto. No es cierto. En el tema de la carne, por ejemplo, que en Canadá la carne la pueden utilizar antibióticos y hormonas y tal, hay un apartado en el CETA, según he podido leer, que precisamente para las exportaciones de carne en la Unión Europea tienen que hacer una cadena de producción que asegure que toda esa carne no está ni bañada en cloro ni con hormenas. Es un miedo y hay un tema que no han conseguido resolver los tribunales de arbitraje internacional, que le resta soberanía claramente a los países miembros y sin embargo las multinacionales pueden demandar a los Estados miembros, ¿no? Claro, esto es este acuerdo que no deberíamos llamarlos de libre comercio porque el comercio ya casi no tiene tarifas, entonces son acuerdos comerciales que van mucho más allá. Pero bueno, lo de los tribunales de arbitraje dan cierto respeto a muchos colectivos porque es poner a la misma altura a empresas y a estados. Y hay empresas muy poderosas que tienen una facturación mayor que muchos estados que pueden verse de igual a igual en un tribunal en el que los jueces están elegidos de forma privada, son tribunales privados y eso genera muchos riesgos. Es cómo se elige a esta gente. No es una quimera porque hay ejemplos como Vattenfall demandando al Estado alemán en un tribunal en Washington, ¿no? Hay que aclarar una cosa, yo creo, en este tema, porque todo el tema de los acuerdos de libre comercio en la Unión Europea son supremamente difíciles de
negociar y de discutir también y de entender. Entonces, por un lado están los acuerdos que se consideran son competencia únicamente de la Unión Europea y por tanto lo negocia solo la Unión Europea y lo ratifica solo la Unión Europea, y esos han sido los más fáciles, digamos, de aprobar. Y en este caso, lo que se decidió hace algunas semanas, algunos meses, es que iba a ser un acuerdo que se llama mixto. Esa es la terminología que se usa. Y ese acuerdo mixto lo que prevé es que no solamente tiene que ser ratificado en Bruselas por la Unión Europea, sino que después los 28 países tienen que ratificarlo plenamente. Por eso decía que está escrito en las estrellas realmente si esto se acaba aprobando, ¿no? Porque Valonia ha tenido algo que decir al respecto, pero ahora son 28. Vaya uno a saber si aquí en Alemania incluso después haya algún rechazo al tema. Parece ser, bueno, al final el Partido Socialdemócrata, con su presidente, el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, dijeron que sí, después de mucha negociación interna dentro del partido, sí al CETA, que era como el mejor acuerdo que había negociado la Unión Europea, ha llegado a decir Sigmar Gabriel, pero después tenía sus dudas con el TTIP, que en bastantes aspectos es similar, claro, sin ir al detalle, porque del TTIP no se conocen los detalles, y del CETA también estamos aún sin poder entrar en detalle, entonces no sé muy bien cuáles son las diferencias que él ve tan claras entre uno que le parece el mejor y otro que él da casi por prácticamente muerto, ha dicho. Está precisamente en eso, en el tema de la reglamentación en cuanto a producción y reglamentación y estándares. Esa es la diferencia. La diferencia, y para muchos, como decía, el CETA es un caballo de Troya de algo que vendrá después. Pero yo creo, sinceramente, que si hay un país en el continente, en el hemisferio que más se parezca a la Unión Europea, que más europeo sea, que comparta más principios, valores y estándares, creo que es Canadá. Canadá, estamos hablando de un mercado de 36 millones de personas. Estamos hablando de la Unión Europea de 500 millones. Es decir, yo dudo mucho, sinceramente, que los tomates canadienses inunden los mercados franceses o los mercados belgas. Lo que sí es lógico es que la Unión Europea en su conjunto, y como la globalización no la va a parar nadie, tiene que prepararse y marcar las reglas en la medida de lo posible ella a que se las marquen. Y Canadá va a firmar acuerdos con China y con Estados Unidos, y Estados Unidos con la Unión Europea. Es decir, ¿estás diciendo que Europa está perdiendo el tren si no firma ese tipo de acuerdos? O sea, lógicamente no va a frenar la globalización. Y de hecho, la economía europea, y en el caso de las exportaciones, hace que 1 de cada 7 empleos que están en la Unión Europea se sustenten en el comercio. Es decir, la economía de la Unión Europea es, de alguna manera, el garante de la democracia y de la estabilidad democrática. Acabas de decir todos los puntos positivos también de CETA, pero además se habla de un 20%, un 23% más de comercio que habría entre la Unión Europea y Canadá, y esa posible pérdida del tren de la globalización. Estamos los detractores, y los defensores, o realistas quizás, a llamarte. Bueno, no lo sé, hay que mirarlo con pragmatismo. Yo creo, evidentemente, la globalización tiene sus críticos y hay muchas cosas que se le pueden criticar, pero yo creo que la globalización es un fenómeno irreversible. Pero más que globalización, ¿no es todo esto una lucha anti-establishment en estos momentos? Y lo vemos en populismos, lo vemos en Trump, el candidato republicano de Estados Unidos, también está en contra de, o a favor de revisar tratados como el NAFTA, a favor de revisar tratados como el Transpacífico. ¿No es quizás un mal momento para este tipo de acuerdos, Juan? Puede que sea un mal momento, y efectivamente, en parte, si se ha convertido en un acuerdo mixto y se va a pasar por los parlamentos, fue porque en un momento países como Austria y Alemania pidieron que eso fuese así. Y si lo pidieron fue por atender una reclamación de parte de la sociedad y de algunos partidos que están surgiendo de corte populista que pedían que eso se pasase por los parlamentos nacionales. ¿Y también el efecto del Brexit? Quizás, quiero decir, después del referéndum. Es parte todo de un proceso generalizado que tú muy bien mencionas. Yo sí creo que un poco es la idea de el anti-establishment. En el caso particular de esos acuerdos, creo que un problema muy grande ha sido que se sabe muy poco. O sea, que en realidad se conoce muy poco del contenido, lo que tú decías, y eso hace que la gente tenga aún más dudas y aún más miedos. Así, en realidad, como tú dices, pues los tomates de un lado no vayan a inundar el mercado en otra parte del mundo. Una cuestión, o sea, quizá en términos macroeconómicos, un acuerdo de libre comercio genera un X% más de comercio bilateral, etcétera, pero a nivel micro, seguro
que hay perdedores, porque lo que no va a pasar es que se doble el comercio para que todos ganemos con ese acuerdo. Entonces va a haber gente que pierda. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Precisamente los balones, quizás. Hay gente que tiene miedo de esos acuerdos, tiene miedo de su puesto de trabajo. Y tiene sentido que tenga miedo. Entonces hay que atender esas dudas y hay que atender esos problemas que se van a generar, porque obviamente no puede haber un acuerdo comercial que beneficie a todos. No vamos a doblar nuestro consumo para que podamos comprar, si antes compramos solo europeo, que ahora compremos europeo y canadiense y que ningún europeo se vea perjudicado por eso. Recojo la pregunta de Carmen, entonces. ¿Hay una alternativa a este proceso de integración también comercial a todos estos acuerdos? Tiene que haberla. La globalización es un fenómeno que está en marcha, pero que no está determinado cómo tiene que ser su carácter económico. Y si no acompaña a la gente. Se puede decidir, lo estamos decidiendo, y Europa tiene la suerte de tener un peso específico aún suficiente como para poder influir en ese proceso. Tiene sentido meterse en procesos bilaterales con economías importantes como Canadá, como Estados Unidos, para tratar de fijar estándares que después todo el resto del mundo tenga que seguir, porque quieren venderlos en Estados Unidos y en Europa. Pero estos acuerdos tan ambiciosos generan mucho miedo y se pueden partir y se pueden centralizar, o sea, se puede acordar cosas mucho más concretas, lo que pasa que no vende políticamente tan bien. Claro, creo que también por eso la alternativa sería precisamente lo que mencionaba antes, de ir a acuerdos mucho más puntuales, en el caso, por ejemplo, europeo, que solamente sean competencia de la Unión Europea, que no afecten necesariamente las competencias de los estados en particular y que puedan ser por ello mucho más fáciles de aprobar. Es una cosa que ya ha pasado además en años anteriores. Espera un momentito, porque este es un tema muy importante. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con Chile, con determinados países, y sin embargo ahora está negociando nuevamente, se ha abierto nuevamente las negociaciones del Mercosur, se han desbloqueado. ¿Tiene sentido, Macri quiere darle un importante impulso a esas negociaciones, tiene sentido, por ejemplo, abrir ese mercado a 250 millones de personas en Latinoamérica desde el punto de vista europeo, o sería mejor seguir manteniendo acuerdos comerciales con los distintos países? Bueno, en el caso del Mercosur, según entiendo, hay una característica particular, y es que el acuerdo no es solamente económico, el acuerdo hace parte o forma parte de un acuerdo también de político y de cooperación mucho más grande, que es, digamos, otro tipo de acuerdo que también ha tratado de fomentar la Unión Europea. Si tiene sentido o no, pues si uno les pregunta a los que fomentan eso,